Saludos y bienvenidos a una nueva entrevista de Consalud TV. Hoy nos acompaña María Martín Díez de Valdeón, la consejera de Salud de La Rioja. Bienvenida. Muchísimas gracias y gracias por invitarme a estar con vosotros, que siempre es un placer. El placer es nuestro. Además, bueno, el pasado verano llegó a la Consejería de Salud de La Rioja un lugar que no le era extraño porque ya había ocupado este cargo unos años antes. Pero ¿cómo es la situación ahora de la sanidad riojana? Bueno, la verdad es que se nota cambio y se nota cambio pues por determinadas acciones. La pandemia es cierto que ha incidido en todos los sistemas sanitarios, pero aquí, además de esa pandemia, ha habido otras decisiones políticas que no han beneficiado a la sanidad pública, entre ellas la internalización de determinados servicios sin haber planificado cuántos profesionales se necesitan y cuántos recursos necesitan. Entonces, esto ha hecho que se disparen, por ejemplo, las listas de espera. Nosotros en el 19, cuando dejamos el Gobierno, nuestros indicadores eran los primeros de España junto con Madrid. Pasábamos entre 35 o 43 días de lista y ahora mismo, cuando llegamos en julio, eran 123 días. Yo creo que esto es inadmisible porque la pandemia puede tener repercusión, pero luego el resto de comunidades han vuelto a sus indicadores prepandemia. Nosotros hemos seguido creciendo y yo creo que esto es lo importante, el con datos medir resultados de si tu gestión es acertada o no. Y si ves que no es acertada, pues remediarlo y quitarte esos velos ideológicos y gestionar para los ciudadanos. Y para los ciudadanos, como hay que gestionar, es dándole todos los recursos que estén a tu disposición, desde lo público, bien con la colaboración público-privada o bien desde lo público con los recursos que tienes. Para mí esto es lo más importante y sobre todo una serie de avances que se habían dado también en salud mental se ha retrocedido porque el plan, la estrategia que se hizo en el 19 se dejó en un cajón, ahora lo hemos retomado y yo creo que vamos a pegar un buen empujón. Hay determinados hitos que a mí sí que me ha dado cierta pena ver, no sé, que se han perdido determinados valores de nuestra sanidad pública que esperamos recuperar en breve y con mucho esfuerzo. Uno de los aspectos que comentaba es la falta de profesionales. No es un problema aislado de La Rioja, es un problema generalizado. En todo el país se está viendo este problema con médicos, con enfermeros, con auxiliares, bueno, con todos los profesionales sanitarios. ¿Qué va a hacer La Rioja para intentar poner solución a este problema? Claro, pues yo creo que dentro de lo que compete a la comunidad autónoma, que es toda la transferencia de la sanidad está prácticamente en las comunidades autónomas, pero hay una competencia que es del Estado, que es la planificación de recursos humanos y la autorización para que haya más profesionales. Yo recuerdo también en el 19 que a principios de año llegamos a un acuerdo todos los consejeros de todos los partidos y en el Ministerio creo que estaba Marisa Carcedo, creo que era, y se llegó a firmar este acuerdo para, sobre todo en el caso de primaria, que era lo más acuciante, que también pasa con otras especialidades. En psiquiatría hay un problema, psicólogos clínicos hay un problema, enfermería y especialidades de enfermería también, en radiología también hay problemas. Hay muchas especialidades que por falta de planificación en este momento tenemos este problema. Pero es que, claro, es que hace más de 5 años ya se dijo que estaba este problema y casi diría 10, 15 años que se lleva avisando de lo que va a pasar. Y aquí no se han dado pasos y ese es el problema. Entonces, desde la comunidad, ¿qué podemos hacer? Pues ponernos de acuerdo las 17 comunidades autónomas y las 2 ciudades de Ceuta y Melilla que trabajan a través del Ingesa para decir que esto tiene que salir ya y que esto hay que hacerlo ya, que tardaremos otros años hasta que esto sea posible, pero que es que en lo que depende de las comunidades autónomas, el tema de recursos humanos quizá es donde menos competencias tenemos. A partir de ahí, pues es que lo que hay que evitar es competencia entre nosotros para quitarnos profesionales, porque eso no va a ningún lado. Lo que hay que hacer es ir al origen del problema, hablar con el Ministerio y sea quien sea el nuevo ministro o ministra, que coja el toro por los cuernos y que de una vez esa planificación exista. Eso y tantas otras cosas, pues registro de profesionales, temas de farmacia. Es que de una vez las pocas competencias que tiene el Estado las tiene que cumplir y ahí es donde hay que dedicarse, no a las competencias que tengamos las comunidades autónomas. Claro, porque uno precisamente de estos escollos es la formación después de la carrera de medicina, el MIR, el DER, el PIR, el BIR, etcétera. ¿Cómo consigue una comunidad como La Rioja,
que puede verse pequeñita versus una gran capital o una comunidad autónoma más grande, atraer talento, atraer a estudiantes para que quieran formarse y especializarse en esta región y luego retener ese talento, porque el problema también muchas veces de regiones como La Rioja es que después de haber formado esos profesionales se van a otras zonas, ¿no? Claro, ese es el problema de los sitios donde no tienes masa crítica para que la gente que ha estudiado medicina y que luego está haciendo el MIR contigo se quede. Si tú eres riojano, probablemente te quieres quedar. Pero bueno, yo creo que hay que abrir todo el abanico. Pero cuando digo todo, es todo el abanico. Que tengan buenas condiciones de vida, y eso La Rioja lo tiene, que tengan buenas condiciones laborales, y yo creo que ahí se han dado pasos muy importantes, tanto en los contratos que se ofrecen, como en los sueldos, como en las condiciones laborales. Sí que es cierto que, claro, compites con otros sitios que si esta persona es de otro sitio y se quiere ir, pues ahí no hay nada que hacer, a no ser que conozca gente en La Rioja y se quede, que también creo que estamos dispuestos a hacer campañas tipo Tinder para que se conozcan entre nuestros sanitarios con gente de La Rioja y se quieran quedar y formar familia. Yo creo que el problema es de ámbito nacional. Yo creo que en la primera interterritorial que haya es un problema que tiene que estar encima de la mesa y que tiene que haber también un pacto entre nosotros, pues por ejemplo, para intentar que durante X tiempo, igual que se hace pues, con los pilotos del ejército o en otras ocasiones, si te has formado en un sitio, que tú devuelvas a la sociedad de este sitio parte de lo que esa sociedad te ha dado a través del dinero público, que es la formación MIR. Claro. Si pensamos en otro de los puntos estratégicos para que una sanidad sea de calidad, no podemos dejar de lado la innovación. ¿Qué está haciendo o qué tiene previsto hacer su comunidad autónoma a este respecto? Hay varias medidas. También forma parte del plan de retención de talento y de atraer talento. Yo creo que a nosotros nos va a beneficiar tener el nuevo grado de medicina que se va a implantar en esta legislatura, que eso va a hacer también retener y aumentar las posibilidades de innovación, pero sobre todo es a través de nuestro Centro de Investigación Biomédica, que es nuestro buque insignia de la innovación en sanidad, y donde ya se iniciaron y se están iniciados proyectos muy interesantes, no solo en el ámbito sanitario, me refiero en el ámbito clínico, que también, pues, sobre todo en temas neurológicos, de Parkinson, Alzheimer, oncológicos, especialmente cáncer de páncreas. Bueno, hay 13 líneas y además proyectos muy potentes, sino también en el ámbito de la digitalización y nuevas tecnologías. Y yo creo que aquí se abre un campo enorme, además desde todos los puntos de vista. Uno de nuestros empeños en esta ocasión, también en esta legislatura, va a ser la innovación en la gestión. Apostamos por ello en la anterior, en el 15-19, y vamos a retomar ese impulso en la innovación por la gestión, en la innovación de la gestión, porque creo que en el ámbito público, especialmente en el ámbito de los servicios públicos, sociales y sanitarios, es fundamental tener una gestión puntera y que esa gestión te aporte datos y a partir de esos datos puedas medir resultados y tomar decisiones. Y yo creo que esto es un punto débil de la administración pública, que lo mismo hay que caer con todo el peso que ahora te ofrece la tecnología e implantarlo en nuestro sistema, que precisamente por tamaño lo vamos a poder hacer. Luego, otra de las líneas también es nuestras alianzas con todo el que quiera trabajar con nosotros, de dentro de La Rioja, de fuera de La Rioja, sea público, sea privado. Yo creo que todo lo innovador que se está haciendo ahora mismo lo podemos copiar y pegar. Y por otro lado, también nosotros por tamaño somos un laboratorio en el que poder establecer proyectos piloto innovadores, y bueno, encantados de serlo y nos encantaría además. Claro, además todo esto sin olvidar que todo se hace por ser más eficientes y por mejorar una atención al ciudadano, al paciente, ¿no? Y estos pacientes son los que quizá vienen en los últimos años reclamando más humanización. No ser un número más, no ser un número en la lista de espera o un número en la consulta del doctor, sino ser una persona con sus nombres y apellidos. ¿Qué va a hacer La Rioja en esta legislatura para promover esta humanización, para que los pacientes sientan que vamos todos de la mano? Ahora mismo yo creo que nosotros, el tema de participación, hay alianzas muy importantes. De hecho, también recuerdo que hicimos la Alianza por la Salud, en la que todas las asociaciones de pacientes de La Rioja estaban incluidas,
Y a través de esa alianza ellos proponían y nos hablaban también de qué mejoras se podían hacer, por supuesto no en el ámbito de la investigación, porque ahí no estaban, pero en cosas tan sencillas como que es que a mí me cuesta mucho ir a recoger esto, ¿vale? Pues es que a lo mejor esto te lo puede llevar cuando te va a ver la enfermera o el médico a hacer la visita, o incluso algunas farmacias se prestaron a ayudar y a visitar para llevarles los medicamentos que necesitaban, cosas muy concretas que son ellos los que te están diciendo cuánto les cuesta hacer determinadas cosas que a nosotros ni se nos había ocurrido dentro del sistema, eso por un lado. Luego, por otro, en temas de humanización hay una cátedra de humanización en la que se participa y que ha tenido además bastante éxito, en la que han participado servicios muy concretos y en esas reuniones de trabajo están la parte sanitaria y la parte paciente. Y unos y otros escuchan su punto de vista y se ponen dificultades y puntos de mejora encima de la mesa y las dos partes oyen lo que necesita la otra o las dificultades que tiene la otra. Entonces ahí se han llegado a entendimientos importantes que por supuesto vamos a seguir con ellos en determinados temas que a nosotros nos preocupan, por ejemplo salud mental, que es una de nuestras banderas de esta legislatura. Justo de salud mental iba a preguntarle porque ha pasado quizá de ser uno de los grandes olvidados. Pocos hablábamos de la salud mental, de cómo nos sentíamos, y llegó la pandemia y puso en el centro de la mesa, ojo, a esto hay que ponerle atención, ¿no? Sí, sí. En La Rioja tenemos la gran suerte de tener profesionales en muchos ámbitos que son punteros vocacionales y que cuando esto no estaba de moda habían dado grandes pasos. Y me refiero, por ejemplo, a Eduardo Fonseca, un catedrático de la Universidad de La Rioja, que es uno de los psicometristas más importantes de este país, además una persona joven y muy generosa, dispuesta a dar todos sus datos y todo su trabajo. Este catedrático ha puesto encima de la mesa la realidad, en el caso de La Rioja, que se puede extrapolar a toda España, con un estudio epidemiológico muy riguroso y muy amplio, una muestra muy amplia y por tanto con muy poco margen de error, que nos indica que más de un 3% de los adolescentes, esta encuesta se ha hecho en todos los colegios de La Rioja, más de un 3% de los adolescentes han pensado alguna vez en el suicidio, que más de un 11% tiene indicios por los test que se han hecho de trastorno mental grave y que más de un 12% tiene indicios de un trastorno moderado o leve. Para nosotros esto, a través también de otras personas tipo Magdalena del Teléfono de la Esperanza, la presidenta del Teléfono de la Esperanza en La Rioja, que nos ayudó entre toda la estructura del plan de la estrategia de salud mental a hacer el primer plan de suicidio de España y que está dando unos pasos muy avanzados en cómo acompañar a estas personas, en cómo prevenirlo y en cómo actuar en caso concreto del momento del suicidio. Y además trabajando en red, trabajando con todo el que puede participar, Fuerzas Armadas, Policía Local, bomberos, clínicos, emergencias, Teléfono de la Esperanza. Yo creo que son ejemplos muy concretos de qué cosas hay que hacer. Y, por ejemplo, nosotros ahora mismo, yo creo que en el caso de salud mental sí creemos que si se llega a tiempo podemos implantar un sistema sanitario que prime la prevención de la enfermedad y del trastorno, puesto que si se diagnostican las primeras fases y cuando la persona está en la infancia, se puede controlar, incluso evitar que se desarrolle ese trastorno, y por eso vamos a iniciar un cribado en los colegios de La Rioja. A partir de ese cribado determinar dónde hay problemas o dónde hay posibles problemas y a esos problemas ponerle solución y encontrar tratamientos. Bueno, eso ya lo que digan los psiquiatras y lo que digan los psicólogos clínicos. Luego otra de las líneas también súper importantes es en la edad geriátrica, que ahí se ha desatendido y ahí se sigue desatendiendo la salud mental. Vamos a empezar con residencias y hay una red de residencias que han querido entrar y que vamos a seguir dando pasos porque yo creo que se lo merecen y más pues, con todo lo que ha pasado y sobre todo que es una generación que lo ha dado todo, que ha dado su vida para que nosotros podamos vivir como estamos viviendo ahora y que se merecen que nosotros les demos todo lo que podamos. Y bueno, yo creo que en salud mental es nuestra niña bonita y ahí se van a ver pasos importantes y yo creo que muy beneficiosos para nuestros ciudadanos. Claro, porque uno de los aspectos que comentabas era el prevenir, ¿no? El llegar a ese pensamiento suicida o a esa conducta.
Y no solo en este ámbito, sino en todos los ámbitos. La medicina preventiva también es algo que de repente hemos hecho clic, nos hemos dado cuenta de que vivimos más años, queremos vivir bien esos años que tengamos por delante, y para eso hay que prevenir. Más allá de luego curar, tendremos que intentar evitar ponernos enfermos, ¿no? Para esto, pues bueno, en La Rioja y en muchas otras comunidades el foco está puesto sobre todo en cribados tumorales, pero también en otras tantas cosas, ¿no? Sí, yo creo que además es por sentido común. Cuando sales del sistema y te da tiempo a pensar, te das cuenta que lo importante es no llegar a utilizar la asistencia y que el éxito de un sistema sanitario, o sea, de una política sanitaria, es no tener que utilizar su sistema sanitario. Eso significa que tu población está sana. Claro. Y para no llegar a ese sistema asistencial, lo primero que hay que hacer es la salud pública. Y esa salud pública, la primera noticia importante, gorda, que hay que transmitir es que es corresponsabilidad de todos. Que esto no es una cuestión de lo público y de la administración que te tiene que decir haz esto o que te tiene que decir no hagas esto. Es que cada uno es corresponsable de su salud y del cuidado de su salud. Por supuesto, si tú haces todo lo posible para ese cuidado, vacunándote, que es una de las prevenciones más importantes, haciendo los cribados. Y yo aquí sí que quería abanderar que en La Rioja sí que hay ejemplos de esa corresponsabilidad en vacunas de gripe y ahora de COVID y ahora también con bronquiolitis, que ha sido el primer año que se ha implantado en La Rioja. Ha habido una respuesta, pero además desde siempre. En el caso de gripe y de COVID es reciente, pero en el caso de gripe siempre teníamos las mejores tasas de vacunación en la población diana, que luego se fue ampliando no solo de 65 a los mayores y vulnerables, sino a toda la población, y la respuesta es muy, muy, muy importante, lo cual significa que es una responsabilidad. Y en cribados, que ahora mismo es cribado de cérvix, de mama, de cáncer de colon, estamos estudiando el de pulmón, pues por ejemplo el de cáncer de mama, la respuesta de las mujeres de 49 a 65, que ahora también se va a ampliar, ha sido siempre de más del 87%, y eso ha evitado pues el desarrollo de tumores que a lo mejor podían haber tenido consecuencias nefastas y que ahora mismo, como mucho, es una enfermedad crónica y que para la persona ha supuesto el salvarle la vida. Entonces yo creo que el insistir en todo esto y sobre todo incluso antes de que intervenga el sector público con vacunas o con cribados, que uno se cuide con hábitos saludables, tanto de comida como de deporte, de hacer una vida sana. Y por supuesto, y esto sí que es importantísimo, porque por ahí no vamos bien, es el tema de adicciones. Y eso sí es preocupante. Es importante la subida de adicciones, tanto de sustancias como de no sustancias, tema desde Internet o el juego. Y esto, sobre todo en adolescentes, se está disparando. Por ejemplo, la heroína, que yo creo que ha sido porque se ha dejado de informar sobre ello y ahora mismo estas generaciones no conocen las consecuencias que hubo anteriormente, pues todo esto sí que preocupa. Enfermedades de transmisión sexual que estaban olvidadas y que están volviendo otra vez, ahí sí que hay que incidir, esto sí que es prevención y sí que es corresponsabilidad. Claro, porque una parte también importante de esta medicina preventiva no es solo el que esté a disposición de todos los ciudadanos estos cribados, estas herramientas o estas consultas o las vacunas, sino también la información. Eso es. O sea, para poder llegar a ese punto tienen que estar previamente informados y ahí también quizá pues la comunicación en las escuelas, a los niños, a los adolescentes. No sé si en ese sentido en La Rioja está previsto pues hacer igual que en las escuelas se ha hecho esa parte a nivel salud mental, a nivel educación sexual o adicciones o incluso de propia salud y bienestar, ¿no? Sí. Yo creo que desde mi punto de vista, y es totalmente opinable, se ha enfocado la educación sexual hacia un camino que se está viendo que no es el que da resultados. Yo creo que las cosas hay que llevarlas más a la ciencia que a la ideología en este sentido. Entonces, a mí me parece, en el ámbito de educación, nosotros vamos en esa línea, en el ámbito de la ciencia y de decir alto y claro qué consecuencias tiene el determinadas prácticas, qué consecuencias tiene el no tener una educación y el no tener ese tipo de información y, por supuesto, evitar llegar a las cifras que estamos viendo o a las situaciones que estamos viendo, que, por ejemplo, en el caso de violencia está pasando igual. Claro. Tanto violencia filioparental como violencia de género en adolescencia, que es que está subiendo y se está disparando. Yo creo que hay que hablar alto y claro y hay que educar en ese sentido y nosotros tenemos programas con educación, de la mano de educación, en los que estamos intentando
entrar en esta línea. Más ciencia, menos ideología. Para terminar, consejera, ¿qué objetivos de futuro tiene ahora que pues lleva unos meses en el cargo, pero le quedan unos años por delante? Sí, pues nos quedan grandes retos y algunos de los cuales ya han salido en la conversación. Uno de ellos, y es nuestra bandera, es salud mental. El otro es el reto de la prevención de la enfermedad y protección y promoción de la salud a través de la participación y de la corresponsabilidad, y para eso tenemos la Alianza por la Salud, que la vamos a retomar, que ahí participa todo el mundo, pero todo el mundo de industria, de empresas, de instituciones, de asociaciones, de personas, personas físicas que quieran contribuir y que lo que hacen es contar sus experiencias, y a través de medios de comunicación, pues yo os diría y os daría la enhorabuena por el papel que hacéis tan importante, porque también es importante, y es otro de nuestros retos, el evitar los bulos que a través de Internet y de redes afectan de forma tan negativa a la salud. Y yo ahí quiero daros las gracias a los medios que sois rigurosos y que nos ayudáis a todos, y que vosotros también es vuestro papel y también os ayudamos a difundir algo tan importante como lo que influye en la salud. Otro de nuestros retos. También ha salido la innovación, y la innovación no solo con las tecnologías para diagnóstico o para tratamiento, sino la innovación en la gestión, tan importantísimo para tener datos, medir resultados y tomar decisiones. Entonces, de todo esto seguro que se me escapan muchas más cosas, pero de todo esto son retos maravillosos que, gracias al gran equipo de profesionales que forman la consejería, y que en este caso tenemos la suerte de trabajar también con servicios sociales y con justicia interior, que tiene mucho que ver en muchas cosas y de forma transversal, se puede avanzar y mucho. Es que al final yo me quedo de todo con que hay que trabajar en equipo, que tenemos que ir todos en la misma dirección, porque si uno toma unas medidas pero el otro no acompaña, de poco sirve, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, consejera, por acompañarnos. Esperamos vernos pronto. Pues gracias. Por supuesto, y gracias a vosotros.